Cuando el velo se rasga en dos. Los saludo en el nombre de Jesús, tengan todos un bonito día. Quiero compartir con ustedes este tema que hace días tocó mi corazón y lo he titulado Cuando el velo se rasgue en dos. Hablemos de Éxodo 26, allí nos hablan sobre el tabernáculo. ¿Pero qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar santísimo, en hebreos traduce Kodesh o Kodashim. En este lugar se preservaba el arca de la alianza, también era conocida como el arca del pacto, donde se custodiaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Podemos evidenciar la importancia del tabernáculo en la palabra dice, todo esto se quedó registrado, dice hasta de sus medidas, símbolos y colores, sus dimensiones, su simbología que recuerda el alcance universal del sacrificio de la cruz. Los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, para resumir, cada detalle fue cuidadosamente plasmado para evidencia de esta nueva generación, para que nosotros recordáramos lo que pasó, qué era y de qué manera fue que el velo se rasgó. Allí también se evidencia en la palabra los materiales y los colores que significan la deidad, la manifestación, la gloria divina y la redención. Esto lo encontramos en Éxodo 30, del 12 al 16 y en Éxodo 38, 27. En el arca también nos cuentan de los querubines, el oro, la plata, el bronce, el pelo de cabra y las cubiertas que tenía el tabernáculo. Mucho por descubrir, mucho por aprender de este lugar santísimo y sagrado. Como segundo punto, quiero hablarles de qué separaba en el tabernáculo al hombre de la presencia de Dios. El tabernáculo era el lugar sagrado y estaba allí encerrado, guardado. Solamente podía entrar un sacerdote una vez al año y cuando entraba debía ser purificado mediante varios rituales. El pueblo necesitaba a los sacerdotes porque eran como unos mediadores entre el pueblo y Dios. Entonces el hombre estaba separado de Dios, no solamente por ese velo que había allí en el tabernáculo, sino más bien que ese velo significaba el pecado de nosotros, nuestro pecado, el pecado del hombre. Por ello, quiero contarles lo que dice en Isaías 59:2 para justificar eso. Isaías 59:2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no era el velo como tal el que nos separaba de Dios, era la impureza del hombre y su pecado que no permitía que entrara a ese lugar. Por eso cuando el sacerdote entraba, él debía ser purificado. El sacerdote siempre era una persona más pura que la demás gente, por decirlo así, pero aún así tenía que purificarse más. Entonces no se podía esperar que cualquier otro hombre del pueblo pudiera entrar a ese lugar sagrado. Entonces había una separación entre el hombre y entre Dios, y había intermediarios que eran los sacerdotes. Esto lo registramos también en Hebreos 9. Y también quiero hablarles de quién y cómo se rasgó el velo. Eran como unas cortinas, eran como unos telones de colores, de dimensiones, que había que pasar como por capas para llegar allí al tabernáculo, al altar, al lugar sagrado. Y entonces el velo, que era, como les decía anteriormente, la separación entre el hombre y Dios, se rasgó, un día se rasgó, pero ¿cuándo? En Mateo 27 nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Específicamente, quiero que vayan conmigo a Mateo
a Mateo 27, el versículo 51. Dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto sucedió en la crucifixión de Jesús. Y dice que en ese momento de la muerte de Jesús, el velo del templo, del tabernáculo, se rasgó en dos. Gloria a Dios. Entonces nos dice que aquel día que el velo se rasgó, el pecado que nos separaba de Dios fue limpio por la sangre de Jesús. No hubo más otra persona que rasgara ese velo, que abriera ese velo para que nosotros pudiéramos tener comunión directa con el Padre, que el mismo Jesús. Y ahora no hay intermediarios entre Dios y nosotros. El velo se cayó, la muerte de Cristo hizo posible que tú y yo seamos libres y que tengamos nuestro propio altar, nuestro propio tabernáculo, que construyamos nuestra propia relación con Dios. ¿Mediante qué? Mediante también el nivel de pureza, el nivel de intimidad, el nivel de relación que tengamos con Dios. Esto sucedió para que nos acercáramos al Padre, para que tuviéramos acceso directo a Él. Con confianza podemos ir al trono de la gracia, acercarnos a Dios, quien por medio del sacrificio de la cruz nos permitió esa relación íntima con el Señor, que pudiéramos elegir entre tener esa relación con el Señor. La sangre fue la que limpió ese pecado, fue la que rasgó el velo. Expió mi pecado y recibió la condenación, y ahora puedo tener comunión con el Padre a través del único mediador que es Cristo. Y en Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Aleluya. Qué bueno que no tenemos que ir a otro ser humano a que le lleve mensajes de nuestra parte a Dios, a que nos comunique con Dios. Ya tenemos acceso directo al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios por eso. Déjate limpiar por la sangre, deja que sea Jesús quien rasgue ese velo, quien quite ese velo que tienes y que no te deja tener una comunión íntima con el Padre. No vivamos como el pueblo de Israel, que ofrecía sacrificios pero menospreciaba a Cristo, porque Cristo es el mediador. ¿Qué te impide que tu velo se caiga? ¿Qué te impide rasgar ese velo? Si ya fue comprado por precio de sangre. Vamos confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos al único Dios y verdadero y vayamos con el único mediador, que es Jesús, delante del Padre con todo lo que nosotros necesitamos, con todo lo que nosotros tenemos, con corazón agradecido, humilde, así como tienes una relación directa con cualquier persona, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos. Así mismo es la relación con Dios y nada nos impide comunicarnos con Él, escucharle, verle, sentirle, porque tenemos un Dios vivo y un Dios real, y el tabernáculo eres tú, el templo eres tú.